The Wild Project. Bienvenidos todos al podcast de hoy. Estamos muy emocionados porque hoy nos adentramos en el oscuro y apasionante mundo de Bodas de Sangre, la obra maestra de Federico García Lorca. Como siempre, estoy acompañado de mis grandes amigos y expertos literarios, Juan y Felipe. ¿Cómo están, chicos? Hola, la verdad que muy emocionado. La verdad es que esta obra es una de mis favoritas. Siento que es un tema tan complejo que podríamos hablar de él durante horas y creo que hasta nos quedaríamos cortos. Estoy muy emocionado de hablar sobre esta obra dramática. Cada vez que leo esta obra descubro algo nuevo, una metáfora, un simbolismo que antes se había escapado desapercibido. Y es que Lorca tiene esa capacidad de mezclar poesía con temas oscuros de una manera única y extravagante, que solo Lorca puede tener. Estoy listo para analizar cada detalle. Genial, porque vamos a hacerlo. Para empezar, ¿por qué no le contamos a nuestra audiencia un poco sobre el contexto de la obra, Bodas de Sangre? No se puede entender sin conocer algo sobre la vida y el entorno de Lorca. ¿Qué me dicen de eso? Es fundamental. Lorca escribe Bodas de Sangre en 1932, en un periodo en el que España vivía fuertes tensiones sociales y políticas. La obra refleja muchas de esas tensiones, especialmente en el ámbito rural. En el mundo rural andaluz, el honor, la venganza y la familia eran valores centrales, algo que se nota mucho en la historia. Exactamente. Y además Lorca, siendo un poeta muy ligado a sus raíces, integra toda esa cultura popular, esas costumbres de Andalucía. En su obra lo hace de una manera poética, pero también brutalmente real. En ese sentido, Bodas de Sangre es una tragedia profundamente española, pero al mismo tiempo toca temas universales que cualquiera puede entender. Me gusta eso. Es casi como si la historia estuviera atrapada entre lo específico de Andalucía y lo universal. Hablemos de esa universalidad, ¿no? ¿Qué temas creen que resuenan más allá del contexto español? Creo que sin duda el tema de la fatalidad y el destino. Lorca presenta la idea de que a veces no importa cuánto intentemos huir de ciertas cosas, el destino siempre nos encuentra. Es algo que resuena mucho en muchas culturas y tradiciones. Así es, y también la lucha entre el deber y el deseo. La novia siente la obligación de casarse con el novio por razones familiares, pero su corazón y su pasión están con Leonardo. Ese conflicto entre lo que queremos y lo que debemos hacer es algo que hace que nos afecta a todos, en cualquier lugar y época. Creo que es fundamental entender el contexto en el que Lorca vivió para comprender la intensidad de su obra. Nació en 1898, en una época de grandes tensiones sociales y culturales en España, y fue testigo de cambios radicales en la sociedad. Vivió durante la Segunda República, que trajo reformas progresistas, pero también estuvo marcada por conflictos que terminaron estallando en la Guerra Civil Española. Y Lorca fue un artista sensible a estos cambios. Él venía de una familia acomodada en Granada, pero siempre sintió afinidad por el sufrimiento y los problemas del pueblo. Su poesía y sus obras teatrales reflejaban la España rural y los conflictos de clase, temas que aparecen claramente en Bodas de Sangre. Además, Lorca era homosexual, algo que en España, de su época, era un tema tabú y muy difícil de vivir de manera abierta. Esta represión personal seguramente influenció su obra, donde los personajes muchas veces luchan por vivir de manera auténtica, pero son atrapados por las normas y expectativas de su sociedad.
y creo que su asesinato le dio un simbolismo aún mayor a sus obras, especialmente Bodas de Sangre, que trata de la tragedia y de la imposibilidad de escapar del destino. Lorca se convirtió en un mártir, un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia contra la represión. Eso es algo que ha hecho que sus obras se sigan estudiando y representando en todo el mundo. Ahora hablemos un poco del origen de esta historia. Bodas de Sangre se inspiró en un asesinato real que ocurrió en Níjar, Almería, en 1928. ¿Pueden contar un poco sobre lo que pasó y cómo eso inspiró a Lorca? Claro, todo comenzó cuando una joven llamada Francisca Cañaras unió con su amante, dejando su prometido un hombre de su mismo pueblo la noche antes de su boda. Al descubrirse su fuga, el amante fue asesinado por un miembro de la familia de su prometido. El suceso sucedió a España, sacudió a España en ese momento, y Lorca al enterarse decidió tomar la historia y transformarla en una tragedia universal. Es increíble cómo Lorca tomó un hecho tan concreto y lo transformó en una historia sobre temas mucho más amplios, como el deseo, el honor y la inevitabilidad del destino. En Bodas de Sangre, él convierte a los personajes en símbolos de estas fuerzas que parecen estar fuera de su control. Yo creo que en ese sentido, Lorca crea algo que va más allá de la anécdota del asesinato y lo convierte en un conflicto universal. Él construye una tragedia donde la muerte y el destino son fuerzas invisibles que guían a los personajes hacia un final inevitable. Es como si Lorca dijera que todos estamos sujetos a estas fuerzas más grandes que nosotros. Cambiando de tema, ¿sabían que Lorca siempre se sintió atraído por la cultura gitana y el flamenco? Algo que también se nota en esta obra. Las tradiciones orales, los romances trágicos y la pasión intensa del flamenco se reflejan en el lenguaje y la estructura de la obra. Yo siento que la atmósfera de Bodas de Sangre evoca el sentimiento de un cante hondo o canto profundo, una forma de flamenco que transmite emociones intensas del dolor y el amor. Lorca veía el flamenco como una de las expresiones más puras del alma española. Lorca también estaba muy influenciado por la tragedia griega, y en Bodas de Sangre se ven esos ecos, al igual que las tragedias de Sófocles o Eurípides. Bodas de Sangre trata sobre personajes que no pueden escapar de su destino y que a pesar de sus esfuerzos se ven arrastrados hacia la tragedia. Sin embargo, la figura de la madre podría recordar a personajes como Hécuba, la reina de Troya, quien también carga con una profunda tristeza y una historia de pérdida familiar. Excelente. Ahora, ¿qué tal si analizamos un poco más a los personajes? Empecemos con la novia. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Es víctima de las circunstancias o realmente toma decisiones que la llevan hacia ese destino trágico? La novia es un personaje muy complejo. Yo diría que es ambas cosas. Es víctima de su entorno, de las expectativas familiares, pero también es consciente de sus propias decisiones. Es alguien que sabe que está jugando con fuego y aún así decide seguir adelante. Esa dualidad la hace muy humana. Exactamente como dices, Juan. En realidad, creo que todos los personajes son víctimas y a la vez responsables de sus acciones. Es parte de lo que hace esta obra tan desgarradora. La novia no sabe que huir con Leonardo es un error, pero la atracción y el deseo son más fuertes que su razón. Creo que Lorca quiere mostrarnos esa lucha interna de una manera brutal. Y eso me lleva a pensar en Leonardo. Él es otro personaje atrapado en esa red de emociones y expectativas. Pero, ¿qué piensan de él? ¿Es simplemente el villano? ¿O tiene también una justificación para sus acciones y su manera de actuar? Buen punto. Leonardo podría parecer el villano porque es el que rompe la estabilidad, el que sigue sus deseos sin importar las consecuencias.
pero Lorca lo presenta como alguien muy humano. Él ama a la novia de una forma que no puede controlar. No creo que sea un villano, más bien el personaje que nos recuerda que la pasión, aunque hermosa, también puede ser destructiva. Estoy totalmente de acuerdo. Leonardo es casi una figura trágica clásica. Sabe que su amor por la novia los llevará a la destrucción, pero no puede evitarlo. Esa falta de control sobre su destino lo convierte en alguien con quien el lector empatiza, aunque no esté de acuerdo con sus decisiones. Pasemos a uno de los momentos más simbólicos de la obra, la aparición de la luna y la muerte. Este es uno de los aspectos más discutidos de Bodas de Sangre. ¿Qué creen que representan estos personajes? La luna y la muerte son los elementos que elevan la obra a un nivel casi mitológico. La luna representa el destino y el deseo de la sangre, y aparece en el momento en que todo está a punto de desmodrarse. Es como si estuviera ansiosa por ver el desenlace trágico. Sí, es como si la luna fuese un personaje más que desea que la tragedia ocurra, y la muerte, cuando aparece, lo hace en forma de mendiga, una figura siniestra que nos recuerda que todos estamos destinados a un final. Lorca los usa para intensificar esa sensación de fatalidad que permea toda la obra. Eso me recuerda a una pregunta interesante. ¿Creen que Lorca quiere que los lectores sientan empatía o empatía hacia estos símbolos? Porque se presentan de una manera un tanto siniestra, pero no dejan de ser parte del ciclo de la vida y la muerte. Yo diría que Lorca quiere que los entendamos como fuerzas de la naturaleza, más allá del bien y del mal. La luna y la muerte no son ni buenas ni malas, simplemente están ahí como parte de un ciclo inevitable. Sí, y además son testigos imparciales de la tragedia humana. Nos recuerda que por mucho que intentemos escapar, no podemos evitar ciertos aspectos de nuestra naturaleza. Aparte de eso, también logramos encontrar una adaptación única de Bodas de Sangre que hizo Carlos Saura en 1981, la cual es un musical. Saura no sigue el guión de la obra original, en su lugar utiliza el baile del flamenco para contar la historia. ¿Cómo creen que funciona esta elección? Es una decisión artística muy interesante y audaz. En lugar de reproducir los diálogos, Saura usa el flamenco para expresar cada emoción de los personajes. El flamenco es visceral, rítmico, lleno de intensidad, como si estuviera hecho para expresar las pasiones que Lorca escribió en la obra. Además, el hecho de que está basado en el flamenco convierte la historia en algo casi espiritual. Al no depender de palabras, la tragedia se siente en los movimientos, en la forma en que los personajes interactúan y en cómo muestran el dolor y la pasión a través del cuerpo. Es como si el flamenco hablara por ellos. Y no olvidemos que Saura trabajó con Antonio Gades, una de las leyendas del flamenco en España, quien interpreta a Leonardo. Gades y su compañía no solo interpretaron, sino que coreografiaron la obra. Eso le da la autenticidad, porque el flamenco no es solo un estilo de baile. En el contexto español es una expresión de identidad y cultura. Sí, y Hades entendía el flamenco como una forma de contar historias de dolor, resistencia y hasta amor en su máxima expresión. El baile se convierte en una herramienta para mostrar las pasiones reprimidas, el honor y, por supuesto, el destino trágico de los personajes. Cada paso, cada movimiento está lleno de simbolismo y tensión. Otra cosa increíble es la estética visual de Saura. El uso del espacio, la luz y las sombras de una manera que captura la atmósfera opresiva de la tragedia. La película siente casi como un ritual, algo inevitable, como si el destino estuviera siempre presente, acechando a los personajes.
¿Y qué tal si la película fuera hecha hoy en día? Con el guion original, ¿qué actores les gustas? A mí me gustaría ver al James Marden de joven como Leonardo, con la Rachel McAdams como la novia. Y el novio al pelado del Prison Break, el Wentworth Miller. Está bien, pero en mi opinión, el novio debería ser Aaron Paul, el actor de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Y Leonardo debería ser Charles Baker, el actor de Skinny Pete, en la misma serie. Por último, la novia, creo que debería ser Kristen Ritter. Bien, pues... Entonces, ¿por qué creen que Bodas de Sangre ha tenido un impacto tan duradero y sigue siendo representada en teatros y adaptando al cine en tantas culturas? Yo diría que es por su capacidad de tocar temas universales. Lorca tiene una historia específica, pero los conflictos que aborda, como el deseo y el deber, el amor y el honor, son sentimientos que cualquiera puede entender. Lorca habla de algo profundo, que todos hemos sentido, la sensación de que a veces no podemos escapar de nuestro propio destino. También creo que la estructura y los símbolos de la obra son tan ricos que permiten muchas interpretaciones. La luna, la muerte, el cuchillo, todo tiene un significado que puede analizarse desde distintas perspectivas. Lorca nos deja una obra abierta, llena de capas, lo cual hace que cada adaptación, ya sea en teatro, cine o danza, sea única. Y la adaptación de Saura es un ejemplo perfecto de cómo la obra puede reinventarse sin perder su esencia. Al traducir los diálogos al lenguaje del flamenco, Saura no solo hace una adaptación de Bodas de Sangre, él crea una obra de arte en sí misma, que dialoga con la obra original. Bueno, para cerrar, ¿qué tal si mencionamos algunos datos curiosos sobre Bodas de Sangre y su impacto a nivel mundial? Yo diría que es por su capacidad de tocar temas universales. Lorca utiliza una historia específica, pero los conflictos que aborda, como el deseo, el deber, el amor y el honor, son sentimientos que cualquiera puede entender. Lorca ya hablé de esto. No me jodáis que vamos a hacer. Ponemos plantas para hacer el Voy a poner negro. Bueno, para cerrar, ¿qué tal si mencionamos algunos datos curiosos sobre Bodas de Sangre y su impacto a nivel mundial? Claro, por ejemplo, algo interesante es que la primera representación teatral de Bodas de Sangre fue un éxito rotundo. ¡Córtala! Claro, por ejemplo, algo interesante es que la primera representación teatral de Bodas de Sangre fue un éxito rotundo en Madrid de 1933. Desde entonces se ha traducido a más de 20 idiomas y se ha representado en innumerables países. Es una obra que trascendió fronteras, algo que muy pocos autores españoles habían logrado en esa época. Otro dato curioso es que Lorca no solo se limitaba a escribir, también participaba en la dirección de sus obras. Era muy meticuloso con los detalles de la escenografía y la interpretación, asegurándose que cada elemento contribuyera al tono trágico. Entonces, hablemos del final de la obra. Esa escena en la que todos los personajes se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. ¿Qué sensación les deja? Es desgarrador. El final de la obra muestra cómo todos han perdido algo en este conflicto. No hay vencedores, solo personas que sufren las consecuencias de sus decisiones y de las fuerzas que no pueden controlar. Así es, Lorca deja claro que la tragedia es una parte intrínseca de la condición humana. Nos muestra que aunque intentemos ser racionales, nuestras pasiones pueden llevarnos a la destrucción. Creo que es un final profundamente humano.
Bueno chicos, creo que hemos cubierto bastante. Antes de despedirnos, ¿qué le dirían a alguien que nunca ha leído Bodas de Sangre? ¿Qué deberían de esperar de esta obra? Yo le diría que se preparen para una experiencia única. Un Bodas de Sangre es una obra que explora el amor, el destino y el dolor de una manera que pocas obras logran. Cada página está llena de emoción y simbolismo. Sí, y les diría que lean sin buscar respuestas claras. Esta obra es más sobre sentir y reflexionar que sobre entender todo de forma racional. Dejen que la poesía y el simbolismo los siguen durante toda esta obra dramática. Perfecto muchachos. Muchas gracias por este análisis tan profundo. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.